Señoría, queda acreditado, a resultas de la prueba documental practicada en este acto, que el señor Rafael Ruiz Berrio realizó en su condición de auditor externo de Fórum Filatélico y como socio auditor ya incorporado a la firma Carrera Auditores S.L. únicamente, señorías, únicamente un informe de auditoría, que fue el informe de auditoría del año 2000 de las cuentas correspondientes al ejercicio 2004, respecto del que ya avanzamos que se hacía la referencia expresa de la inclusión en la memoria de los compromisos de recompra de conformidad con las previsiones que había realizado, que posteriormente realizó el ICAP. El siguiente hecho que entendemos objetivamente acreditado y al que queremos hacer referencia es en relación con Hispan Auditores. Hispan Auditores es una sociedad, señoría, que constituye el día 2 de junio del año 2005. Y hemos de hacer referencia al motivo o a la finalidad de su constitución, que es el mismo al que hemos hecho referencia anteriormente en un pasaje anterior de nuestro informe, que es el proyecto común que los señores Carrera, Sánchez y Ruiz Berrio, como consecuencia de que se conocían, así lo manifestaron con anterioridad por su existencia muchos cursos y seminarios, deciden emprender. Así se acredita a través de la declaración de los acusados, que manifiestan que el hecho de buscar un nombre distinto a Carrera Auditores, en este caso a Hispan Auditores, no obedece a esa pretendida ocultación o esa pretendida continuación de la connivencia previa entre los auditores y la auditada para seguir ocultando esa verdadera situación patrimonial, sino que ellos manifestaron en una aplicación que entendemos perfectamente verosímil y plausible, que decía que había que buscar un nombre neutro. No tenía sentido que el proyecto en común que iniciaban dos personas, un nuevo proyecto común, llevase y se personalizase con el nombre y apellidos de uno de los que formaban parte de ese proyecto. Y por eso se decide buscar un nombre neutro y se decide el nombre de Hispan Auditores. Y esto no lo dicen nuevamente no lo dicen solo los acusados, sino que así lo reconoce don Antonio Merino, quien a preguntas del Ministerio Fiscal respecto de eso le preguntó literalmente por qué se había previsto nombrar Hispan, y manifestó literalmente que mucho antes de la sanción, Carrera le comenta que estaban creando una nueva sociedad con más auditores para reforzar y demás, y uno era Rafael, y le propone este cambio, se lo transmite a Briones y lo eleva al Consejo de Administración que nombra a Hispan, es decir, ratifica y da plena credibilidad a la previa manifestación realizada por los auditores. En consecuencia, hemos de concluir, frente a la tesis acusatoria mantenida por el Ministerio Fiscal, que la constitución de Hispan Auditores en nada tiene que ver y ninguna relación guarda con la futura sanción del ICAC, que en modo alguno, por las fechas de constitución de la sociedad Hispan Auditores en las que nos encontramos, tenía relación alguna. El papel de los auditores externos, señoría, y su participación en las cuentas anuales de Fórum Filatélico. Bien, ¿cuál es el papel? Lo citamos así esta parte del informe porque así lo cita también literalmente el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales y luego elevado a definitivas. Habla del papel de los auditores externos. Bien. Nos preguntamos, ¿cuál es el papel de los auditores externos y su participación en la elaboración de las cuentas anuales? Ninguno. ¿Qué es lo que hacen los auditores? Se limitan a la emisión de unos informes de auditoría según la normativa que les es de aplicación. Y es importante detenernos brevemente, señoría, en esto. ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué es importante detenernos, señoría? Porque si no precisamos previamente cuáles son las funciones de los auditores desde el punto de vista de la normativa que les es de aplicación, será imposible determinar en su caso el tanto de culpa o las circunstancias, como esta parte defiende, en las que debe basarse su absolución. Bien, ¿cuáles son las funciones de los auditores según la normativa que les es de aplicación? Pues concretamente, la realización del trabajo de auditoría consiste, según el artículo 1.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas, en la revisión y en la verificación de los documentos contables. Es decir, según la Ley de Auditoría de Cuentas y según el Reglamento de Auditoría de Cuentas, señoría, se limita exclusivamente a una opinión técnica en un documento con un formato y una terminología concreta, siguiendo unos modelos y unos estándares normalizados que facilita el propio CAC y en los cuales el auditor
según esas normas técnicas, solo puede emitir 3 opiniones. Y queremos incidir en esto que vamos a aludir a continuación. El ICABI dice que el auditor solo puede emitir 3 opiniones: favorable, desfavorable y con salvedades. En este juicio, esta defensa ha escuchado, siempre procedente de las acusaciones, en la mayor parte de las ocasiones, que el auditor emitió siempre informes de auditoría favorables a la sociedad Fórum Filatélico. Y eso no es verdad, señoría. O cuando menos, no, para no utilizar palabras gruesas, como podría considerarse esta de que no es verdad, cuando menos no consta objetivamente acreditado. Y todo lo contrario, lo que consta objetivamente acreditado es que los auditores, los informes de auditoría que emitieron, en su gran mayoría contenían salvedades, señoría. Y a ello haremos referencia. Entonces, creemos que es fundamental circunscribir cuáles son las funciones y la competencia y hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar las funciones que legalmente a los auditores le encomienda la Ley de Auditoría de Cuentas y el Reglamento de Auditoría de Cuentas. Bien. Decimos que es trabajo selectivo, y que es un trabajo selectivo que se desarrolla a través de la obtención de evidencias de la previa documentación e información que los auditores han obtenido a través de la sociedad, es decir, la documentación que la sociedad dice a los auditores: toma, esta es la documentación, en este caso los contratos, documentación contable, de ahí se extraen y se obtienen determinadas evidencias que a los auditores les llegan a determinadas conclusiones. Bien. En el caso concreto de Fórum Filatélico, ¿qué es lo que hacen? Primero analizan la actividad de Fórum Filatélico. ¿Y cómo analizan esa actividad? A través de los contratos suscritos con los clientes. ¿Y qué concluyen? Concluyen acerca de la naturaleza jurídica de la relación como un verdadero contrato de compraventa y de la actividad de la sociedad mercantil como una actividad mercantil. Se ha dicho que ya da igual, en algunas cosas ya da igual todo, da igual que sea mercantil, da igual que sea financiero, pero en lo que afecta a los auditores, señoría, entendemos que este aspecto es fundamental, porque ellos lo que aprecian desde su posición externa es que estamos ante auténticos contratos de compraventa. Ellos lo que aprecian desde su posición externa es que estamos ante una verdadera actividad mercantil. A la sana les sonará que se ha puesto de manifiesto que eso también lo apreció la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Eso también lo apreció el Banco de España, es decir, el comportamiento de los auditores a este respecto no difiere absolutamente en nada del comportamiento de otros agentes y operadores externos, al igual que los auditores habían sentado ya en distintas resoluciones antes de la intervención y que han sido ratificadas con posterioridad a la intervención. Segundo, ¿qué es lo que hacen los auditores? Analizan las cuentas anuales de Fórum Filatélico, efectivamente, ¿cómo no? Claro que lo analizan, a través de los asientos contables y nuevamente a través de la documentación y de la información que le facilita la sociedad auditada, y eso lo hacen conforme a la normativa aplicable en el momento de la emisión de sus informes de auditoría, que en este caso era el Plan General Contable de 1990. Y llegan a determinadas conclusiones. Llegan a la conclusión de que la sociedad Fórum Filatélico está contabilizando sus operaciones de acuerdo a la naturaleza jurídica mercantil derivada de los contratos firmados con Fórum con sus clientes. Y de nuevo, a esta conclusión llegan a imagen y semejanza, señoría, de lo que la agencia tributaria durante casi 27 años tuvo la opinión que tuvo la agencia tributaria durante casi 7 años respecto de la forma de contabilizar de Fórum Filatélico. Consta, señoría, respecto de siguiendo con este epígrafe de qué es lo que hacían los auditores en la elaboración de cuentas anuales, que es absolutamente nada. Consta solamente acreditado que las cuentas anuales de Fórum Filatélico las elaboraban distintos departamentos, porque no hace falta que hagamos en este punto referencia a la abundante prueba documental y testifical y declaraciones de los acusados que han sido admitidas como ciertas por todas las partes. Esas cuentas anuales eran elaboradas por distintos departamentos de la sociedad auditada. Intervenía el departamento de contabilidad, intervenía el departamento de administración, intervenía el departamento de auditoría interna. Por cierto, ya se ha puesto manifiesto por algunos compañeros, pero yo me veo la obligación de reiterar esta circunstancia. Ninguno de ellos acusados.
Esta parte, de luego, no tiene ningún interés especial, lo puedo garantizar, de que haya más gente sentada en el banquillo de los acusados de los que hay aquí. Pero sí nos lleva a hacernos, a plantearnos una cuestión. ¿Por qué el Ministerio Fiscal no formula acusación respecto de aquellas personas que estaban, y así consta acreditado, efectivamente, directamente vinculadas con la elaboración de las cuentas anuales, señoría? Y esto solo, yo no quiero especular, porque no quiero hacer, ya dicho, ni especulaciones, ni juicios de valor, ni nada que se lo parezca. Pero esto solo, convéngase con esta defensa, que solo es posible partiendo de dos supuestos. O que se entienda que estas personas no intervinieron en la elaboración de las cuentas anuales de Fórum Filatélico, lo que hay que descartar, porque así se ha reconocido, o que se entienda que las irregularidades que en su caso, irregularidades desde el punto de vista administrativo, contable, que en su caso pudiera adolecer las cuentas anuales, no son constitutivas de un delito de falsedad. Ya adelantamos que esto es otro de los fundamentos de la defensa que vamos a ejercer respecto a los auditores, a la que entendemos que haremos referencia lo más breve posible posteriormente, puesto que merece un capítulo de un párrafo aparte. En línea con esto, estas cuentas anuales serán elaboradas por todos estos departamentos que se han puesto de manifiesto, bajo la coordinación del director general de Fórum Filatélico, señor Antonio Merino, como él reconoció a sí mismo. Bien, pues el Ministerio Fiscal también alude en su escrito de conclusiones provisionales que estas cuentas anuales serán elaboradas bajo la supervisión del director general, don Antonio Merino, página 19 del escrito de conclusiones provisionales, elevado a definitivas. Y a este señor, este acusado, sin embargo, tampoco el Ministerio Fiscal le acusa de este delito de falsedad contable. Y entendemos que los razonamientos han de ser necesariamente los mismos que acabamos de hacer. O entiende que no participa en la elaboración de las cuentas anuales, dato que habría que descartar porque el propio señor Merino reconoció que cuando menos las coordinaba, o entiende que esa pretendida irregularidad, a lo sumo, pretendida irregularidad no sería constitutivo del delito de falsedad, puesto que para entender acreditado un delito de falsedad se requiere un plus, señoría, a la mera existencia de irregularidades, de defectos u omisiones que a los meros efectos dialécticos, ahondándolas por ciertas, no se puede realizar el automatismo, que es lo que entendemos que nosotros, señoría, se hace por parte del Ministerio Público. Se hace el mero automatismo de asimilar la existencia de una posible irregularidad o omisión en las cuentas anuales a la existencia de un ilícito penal, prescindiendo del elemento subjetivo del injusto, que es una cuestión, y objetivando por tanto la culpa, que es una cuestión proscrita totalmente por el Tribunal Constitucional. Bien, los auditores, señoría, desde su posición externa y ajena a Fórum Filatélico, queda sobradamente acreditado que no participaron en esta elaboración de las cuentas anuales. Queríamos hacer aquí una referencia, señoría, a una cuestión que puso de manifiesto y que entendemos relevante la defensa del señor Antonio Merino, y que está íntimamente relacionada con la cuestión nuclear de las tesis acusatorias, cuando se dice, no, da igual financiero mercantil, da igual que se contabilice como se contabilice, al final todo depende de la provisión. Bueno, respecto de la provisión, señoría, la defensa del señor Merino, valorando el testimonio de su propio defendido, vino a decir que la cuestión relativa a la provisión, dijo, ya da igual que si la discusión era si había que provisionar, si no había que provisionar, si había argumentos legales para provisionar, si no lo sabía, si era deducible, si no, ya da igual. Esto es un elemento, se dijo, desde dentro, desde el corazón, que se sabía desde dentro, desde el corazón de la actividad. Y los auditores, señoría, volvemos a recalcar, no están en el corazón de la actividad, no están dentro de la sociedad, son externos a la sociedad. Se manejan con la documentación que le facilita a la sociedad. Se manejan y obtienen las evidencias a resultas de la información que le facilita a la sociedad. Y a partir de ahí desarrollan sus propios papeles de trabajo, en los que hacen constar las conclusiones a las que llegan a raíz de la obtención de esas evidencias y posteriormente emiten los informes de auditoría. Acabamos de hacer referencia a los papeles de trabajo, señoría, que es un dato y otro hecho al que ineludiblemente
tenemos que hacer referencia con la cuestión a la que luego aludiremos. ¿Qué son los papeles de trabajo, señoría? Los papeles de trabajo es una exigencia de las normas técnicas del ICAT para que quede constancia del trabajo de campo efectuado por los auditores como consecuencia de la obtención de esas evidencias y del análisis de la documentación mercantil y contable que les es facilitada por parte de la sociedad auditada. En ese sentido se pronunciaron los peritos judiciales, señoría, que hicieron referencias de forma reiterada a preguntas durante su exposición, que fue menos que un monólogo, y posteriormente a resulta de alguna de las pruebas a las que se sometieron algunos de los compañeros de la defensa, hicieron continua referencia a los papeles de trabajo. Ellos decían, a nosotros nos dan papeles y esos son nuestros papeles de trabajo, son esas hojas de Excel en las que nosotros hacemos constar las conclusiones y hacemos constar y hacemos figurar las evidencias que obtenemos y las posteriores conclusiones. Es decir, es importante destacar esta diferencia porque por parte del Ministerio Fiscal uno de los indicios, quizá el único indicio, bueno, quizá no, el único indicio en el que basa el pretendido acuerdo previo, connivencia previa entre los auditores y la sociedad auditada es la afirmación que se dice es que la sociedad le hacía los papeles de trabajo al auditor, señoría. Y esto no solo no es cierto, sino que ha quedado objetivamente acreditado que no es así. Y me baso nuevamente en un dato objetivo, la declaración del señor Merino, que ha sido calificada como verosímil, creíble, y que incluso el fiscal dijo, y esa es la valoración y la credibilidad que le damos. El señor Merino, en relación con esta cuestión, se le preguntó, desde Fórum, y no se lo preguntó esta defensa, se lo preguntó el Ministerio Público, desde Fórum se le ayudaba al auditor a confeccionar su papelera de trabajo, y manifestó. En una de las sesiones dijo, el acuerdo que había con él es que auditoría interna le facilitaba datos de auditoría externa. De stock había esa colaboración, esa ayuda, estaba apartado, claro, en cumplimiento de la normativa aplicable a los auditores. Tenían que recibir la documentación y la información por parte de la auditada para poder realizar de una forma adecuada su trabajo de auditoría. Pero la siguiente sesión, ante la existencia del Ministerio Fiscal en relación con estos papeles de trabajo, y para intentar cerrar algún indicio que acreditase esa connivencia previa entre los auditores y la auditada, dijo, los papeles de trabajo a que hice referencia ayer son los documentos que le daban en relación con el stock, etcétera. Es decir, el señor Merino, y quizá en algunos de los documentos en los que se basa el Ministerio Fiscal, efectivamente es hacer esa referencia a los papeles de trabajo, pero si es una referencia desde el punto terminológico errónea, se pretende asimilar, quizá porque esas comunicaciones van dirigidas o vienen dirigidas del Departamento de Auditoría Interna de Fórum Filatélico, que lógicamente usan la misma terminología que los auditores, porque tienen la misma titulación y tienen la misma profesión, pero esa analogía no puede confundirse, porque el señor Merino dijo que no se le hacían los papeles de trabajo, y el señor Merino lo que dijo que lo que se le entregaba, que no hacía a los auditores, era la documentación necesaria para que estos señores hicieran sus informes de auditoría. Consta acreditado, señoría, a resultar de la abundantísima prueba documental que los auditores, frente a lo que se dice por la tesis acusatoria, actuaron con sobrada objetividad e imparcialidad. Y nos remitimos a los informes de auditoría a los que antes hicimos referencia cuando dijimos que no es cierto que se hubieran emitido todos y cada uno de los informes de auditoría de forma favorable. No es cierto, señoría, y ahí está, e invito a la sala a que examine esos informes de auditoría que están aportados a la causa. Informe de auditoría del año 97, 98 y 99 emitidos por el señor Carrera Sánchez contienen salvedades. El informe de auditoría del año 2000 emitido por el señor Carrera Sánchez contiene salvedades. Vamos a evitar, la teníamos preparada, pero vamos a evitar la reproducción literal para agilizar el informe, pero sí invito a la sala a que haga un somero análisis de esa documentación. Una lectura diagonal lo va a ver muy claro. El informe de auditoría del año 2003 del señor Carrera contiene salvedades en los puntos 3, 4 y 5. Y finalmente, el informe de auditoría de las cuentas anuales del año 2004, realizado por el señor Carrera, Ruiz Berrio, también contiene distintas salvedades. Por cierto, algunas de estas salvedades que se han puesto, todos los informes de auditoría contienen, de entre sus salvedades, al menos la salvedad relativa a los compromisos de recompra. Con lo cual,
mal se puede sostener y mal puede casar la afirmación relativa a que el auditor era parcial, el auditor estaba controlado, el auditor trabajaba y actuaba bajo el mandato de Fórum Filatélico, cuando todos sus informes de auditoría contienen salvedades, como mínimo la relativa a la salvedad. Y esto nuevamente no es una afirmación que diga esta parte sin sostén probatorio alguno, sino que así lo manifestaron a preguntas de esta defensa los administradores concursales cuando se les exhibió esta defensa, les exhibió esos informes de auditoría, se les cuestionó si esos puntos eran salvedades, porque casualmente, señoría, esto no lo tenía previsto sacar a colación, pero me acabo de acordar, casualmente, cuando se transcribía literalmente el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio de 2003 realizado por el señor Carrera, casualmente queremos creer que obedece a un error involuntario y material, se omitió la transcripción literal, se omitió todas las salvedades del informe, salvo la de los compromisos de recompra. Eso fue cuestionado por esta defensa. Los administradores concursales reconocieron que todos cada uno de esos puntos, de todos y cada uno de esos informes de auditoría, eran salvedades del auditor a las cuentas anuales, y no solo eso, llegaron a reconocer que esas salvedades podrían afectar en alguna medida a la forma en la que Fórum Filatélico elaboró las cuentas anuales, sobre todo en cuanto a la relación y la vinculación que había de préstamos del grupo y operaciones vinculadas con empresas del grupo, no así en cuanto a los compromisos de recompra. Pero esto también consta acreditado, señoría, a través de la documental aportada por esta parte y cuya lectura nuevamente invitamos a la sala en nuestro escrito de conclusiones provisionales. Hacemos referencia al modelo 03 del Ministerio de Economía, que es la comunicación al ICAC por parte de los auditores, en la que informan de datos que son relevantes para la valoración del tanto de culpa al que antes hacíamos referencia a los fiscales. Y son relevantes ¿por qué, señoría? En esos informes los auditores le dicen al ICAC las empresas que han auditado durante un año natural y los informes de auditoría que han realizado. Les informa de quién y cuál ha sido el personal destinado a la realización de esos informes de auditoría, la titulación, profesión, etcétera. Informan de las horas de trabajo destinadas a la emisión de cada uno de los informes de auditoría. Y se hace constar el importe facturado por Carrera Editores por la emisión de cada uno de esos informes de auditoría. Esto es un dato relevante, por lo que a continuación haremos referencia. Bien, en esos documentos, señoría, consta acreditado objetivamente que tanto José Carrera Sánchez como Carrera Auditores realizaron durante todos estos años auditorías a empresas, desde luego no menores, como Matadero de Madrid, Industrias Cárnicas Los Norteños, Ferrovial Aparcamientos, la farmacéutica Librafar S.A., auditaron, señoría, a AECA. ¿Y quién es AECA? Se ha oído aquí. AECA es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Sí, señoría. Señorías, ese auditor imparcial que había llegado a un acuerdo con connivencia previa con la sociedad Fórum Filatélico para ocultar la verdadera situación patrimonial de esta compañía, auditó a AECA. Pero es que también, señoría, y así consta acreditado, así lo manifestó el señor Carrera, auditó al propio ICAC. Señoría, espero que mi defendido no me llame la atención cuando acabe el informe y salgamos de esta sala, pero el señor Carrera lleva, a la vista está, en virtud del principio de mediación, aunque realmente el DNI dice que tiene muchos más años de los que realmente aparenta, que está excelente. Lleva muchísimos años de ejercicio profesional, señoría, muchísimos años de ejercicio profesional, durante los cuales ha sido sometido no solo al expediente de control del ICAC respecto del Fórum Filatélico, sino a otros muchos expedientes de control. Esos expedientes de control en ningún caso finalizaron o tuvieron como consecuencia el inicio de ningún expediente sancionador. Casualmente, el único que acabó en un expediente sancionador, derivó en un expediente sancionador y acabó posteriormente en una sanción, fue el expediente de control de Fórum Filatélico, que se realizó simultáneamente a las labores de inspección realizadas por parte de la agencia tributaria y que acabaron en el informe del actuario Llavar Sterling, que es la génesis de la querella. No queremos ir más allá, señorías, simplemente poner de manifiesto que solo sucedió
este expediente disciplinario como consecuencia de este expediente de control. Bien, pues el ICAC, tras realizar innumerables expedientes de control al señor Carrera Sánchez, como vio y pudo acreditar por sí mismo la aptitud, la capacidad y la imparcialidad acreditada durante tantos y tantos años de ejercicio por el señor Carrera, le encargó la auditoría de las propias cuentas anuales de esa organización, señoría. Y entendemos que esto es un indicio y un dato absolutamente relevante. Pero es que además esta documentación acredita, señoría, que no había una dependencia económica exclusiva por parte de la sociedad Carrera Auditores S.L. y por extensión del señor Carrera Sánchez, no había una dependencia económica exclusiva de los ingresos que se percibieran como consecuencia de la realización de los informes de auditoría de Fórum Filatélico. No que consta acreditado, todo lo contrario, resulta de esta documentación a la que acabamos de hacer referencia, que los honorarios que percibiese Carrera Auditores o que percibiese el señor Carrera como consecuencia de la emisión de los informes de auditoría de Fórum Filatélico obedecieran a algún concepto variable como la cifra de negocios, el incremento paulatino de beneficios por parte de la sociedad, etcétera, etcétera, sino que eran honorarios exclusivamente vinculados a las horas de trabajo dedicadas al ejercicio de su labor de auditoría. En consecuencia, no existía un interés crematístico por parte de Carrera Auditores y del señor Carrera Sánchez en orden a la realización de esta labor de auditoría. Y esto es un dato relevante, señoría. La práctica forense nos enseña que una conducta delictiva tiene que obedecer necesariamente a una determinada motivación. Y aquí la única motivación que este letrado consigue adivinar en virtud de las tesis acusatorias, y por otra parte es un dato que ha sido puesto de manifiesto de forma reiterada por el Ministerio Fiscal y al que han hecho referencia algunos de los letrados que me han precedido en el uso de la palabra, se ha dicho, claro, es que bueno, esto es una estafa, esto es una insolvencia, esto es una falsedad, esto era todo, esto se sabía, pero bueno, con las ingentes cantidades de dinero que se cobraban, pues la gente que pasaba por allí lo asumió, lo aceptó y tiró para adelante. Dicho sea los meros efectos éticos, porque tampoco compartimos esa conclusión del Ministerio Fiscal, pero en el caso que a esta defensa interesa, en modo alguno se ha podido acreditar la existencia de un beneficio injustificado en términos cuantitativos que pueda constituir algún indicio de su ilícito actuar. Vamos a entrar ahora, señoría, en la resolución del ICAC. Bien, la resolución del ICAC a nosotros nos parece muy relevante en orden a determinar la verdadera responsabilidad penal o no, como esta defensa defiende, de los auditores. Por el Ministerio Fiscal, también en su informe, de forma no poco hábil, ya se intentó adelantar las posibles manifestaciones que iba a hacer esta defensa en relación a la relevancia y la relación que tiene el contenido de la resolución del ICAC en relación con la responsabilidad y la conducta desplegada por los auditores en cuanto a la realización de los informes de auditoría de Fórum Filatélico. Si el fiscal avanzó, anticipó esa alegación de esta defensa, le agradecemos porque evidentemente porque estuvo muy interesado y muy pendiente de la línea de interrogatorio de esta parte. Y por eso el Ministerio Fiscal dijo: el ICAC no audita cuentas anuales, audita a auditores. Estamos conformes parcialmente, señorías, con dicha afirmación, pero es una afirmación que no es completa, no es parcial. ¿Y por qué no es completa? Porque el ICAC efectivamente audita auditores, pero para auditar auditores debe tener en cuenta la normativa de aplicación no solo al ejercicio de la función de auditoría, sino también a la normativa aplicable en orden a la contabilización de las operaciones, en este caso de Fórum Filatélico. Y así se reconoce por el Ministerio Fiscal cuando se hace alusión expresa a algunas cuestiones técnicas puestas de manifiesto por el Ministerio Fiscal y que utilizan como un indicio de la pretendida culpabilidad de los auditores. Bien. La sanción impuesta al señor Carrera Sánchez y a Carrera Auditores, señoría, se impone por una falta grave. Me remito al documento que obra unido a la causa. Y solicito nuevamente, señoría, la atención de la sala sobre el artículo, lo que dispone el artículo 16 de la Ley 1988 de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, que tipifica y sanciona las faltas muy graves. ¿Por qué decimos esto? Porque, señoría, el ICAC no sanciona al auditor por dolo, no sanciona al auditor por negligencia especialmente grave e inexcusable, no le sanciona por una falta grave. El ICAC no concluye
no dice en ningún momento que el auditor haya hecho constar en sus informes de auditoría una conclusión distinta a las evidencias y a las conclusiones que haya obtenido como consecuencia de su trabajo de campo. No dice esto, señoría. Artículo 16 de la Ley 1988 de Auditoría de Cuentas. Me permiten su lectura muy somera y muy rápida. Apartado. Se consideran faltas muy graves. Apelo a la flexibilidad, señoría, de la sala y al ejercicio del derecho de defensa. Si entienden que es muy tarde, señoría... ¿Le queda mucho? Me queda un poquito. Yo creo que a lo mejor en 20 minutos podría acabar, pero... Ya estamos todos un poco cansados, vamos a interrumpirlo aquí, seguiremos entonces mañana. Yo lo que me digan, yo tengo intención de acabar hoy por expreso deseo de mi cliente, yo sé que estamos todos muy cansados, yo estoy, este primero que también estoy cansado. Si quiere acabar un punto, le dejo que acabe un punto, pero ya acabe el punto que sea, por favor. No, de puntos, es que de puntos, me quedan 3 puntos, señoría. Pues levantamos la sesión, se seguirá el juicio mañana a las 10 de la mañana. Gracias, señorías. Sí, no.